Bien, son las 8:06. Le damos la bienvenida al ingeniero Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Está con nosotros. Divida pantalla, por favor. ¿Cómo está, ministro? ¿Sí me escucha? Lo escucho perfecto, Jimmy. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? El presidente Lasso anunció hace pocos días que le iba a dar un giro al tema ambiental y que el ministerio tenía un apellido nuevo: Transición Ecológica. Le queremos preguntar primero, para todos entender y aprender, ¿qué es esto de la transición ecológica? ¿En qué consiste y cuál es el beneficio para el país? Bueno, Jimmy, una vez más, muchísimas gracias por la invitación a su programa y poder llevar el mensaje que ahora tenemos encomendado desde la cartera, ¿verdad? Transición ecológica es un proceso de cambio. Transición, proceso, y la parte ecológica, evidentemente, pues que es la parte estructural de todos los principios que administran el país realmente. Típicamente se ha visto al Ministerio de Ambiente como el ministerio, el ente rector, regulador, que su competencia es exclusiva en materia ambiental, y ahora lo que se ha decidido mediante el decreto que se firmó el 5 de junio es que hay una transversalidad. Es decir, voy a ponerlo en ejemplos prácticos, Jimmy. Sí. Por ejemplo, si estamos hablando con el Ministerio de Vivienda, que hay todo un plan de construcción de vivienda, bueno, ¿cuáles son las características en esa vivienda ecológica? Va a haber una implantación que aproveche la luz natural, va a haber una implantación en donde entre más viento para evitar el enfriamiento artificial, pudieran tener luces ecológicas, pudieran tener equipos que usen bajo flujo, por darle solo la cartera del Ministerio de Vivienda. Si estuviéramos enfrente del Ministerio de Energía, también ya hay una instrucción clara con, ok, el Ecuador va hacia una transición ecológica, el Ministerio de Energía es, bueno, ¿cómo vamos dejando de a poco, el mundo lo está haciendo, el combustible fósil para ir hacia energía renovable? Si estamos hablando de movilidad, bueno, ¿cómo hacemos para dejar una movilidad que típicamente está en gasolina y combustible que viene de hidrocarburos hacia movilidad que esté con energía renovable? Entonces, eso es lo que se refiere. El mundo entero, Jimmy, está trabajando hacia transiciones ecológicas. Nosotros somos el primer país latinoamericano en hacerlo, y en el mundo, ojo, en el mundo solo lo ha hecho Francia y España. Ellos fueron inclusive un poco más drásticos y ellos dejaron Ministerio de Ambiente a un lado y la cartera de ellos se llama Ministerio de Transición Ecológica, punto. Nosotros mantuvimos el nombre de Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, le insisto, para esa transversalidad que expliqué en dos o tres ejemplos. Pudiera tener otro, ¿no? Por ejemplo, con el CERCOP, que es la Secretaría de Compras, ¿verdad? Las compras públicas. Trabajar en una norma en donde se priorice, por ejemplo, una alianza pública-privada, en donde, privado-privado, en donde la riqueza se quede en la comunidad, por ejemplo, que va a impactar el proyecto. O si el proyecto considera comprar vehículos, bueno, si son vehículos eléctricos, mucho mejor y tiene un mejor puntaje. Entonces, no sé si queda claro, Jimmy. He tratado de ser muy pragmático en la explicación, pero eso es. Claro. Ahora, entonces, para seguir con los ejemplos, si mañana un GAT cantonal decide, en alianza o no, porque por vía constitucional puede hacerlo solo, hacer un programa de vivienda popular, lo ideal sería que tenga un componente de transición ecológica también ese programa de vivienda popular, por ejemplo, del municipio de tal cantón. Eso es lo ideal, Jimmy. Usted ha puesto un muy buen ejemplo. Efectivamente, tenemos los gobiernos autónomos descentralizados que tienen sus competencias y sus responsabilidades. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer un GAT va a ser una vivienda popular, esta eventualmente pudiera tener un financiamiento. Bueno, por ejemplo, hay una mutualista aquí que ya empezó con eso. Dice, el financiamiento de la casa, voy a decir cualquier tasa, ¿no? 10%. Pero si usted tiene estos 10 componentes de manera de casa que tenga unas características, unas credenciales de una vivienda ecológica, como por ejemplo un techo con una cobertura que le permita que ingrese un poco más de calor, o que tenga luces LED, o que tenga recirculación de agua, o que tenga excusados de bajo flujo, eso pudiera tener una tasa menos
o 1 punto menos o 2 puntos menos de interés. Pero insisto, los GATS, sí, de eso se trata la transición ecológica, de ponernos a hablar sobre esto, de que esté sobre el tapete, de decirle al mundo que la transición ecológica del Ecuador empezó. Quizás, Jimmy, permítame por favor poner un ejemplo. Estados Unidos, Biden, uno de los primeros decretos que firmó fue la reinserción al Acuerdo de París. El Parlamento Europeo, el 100% de Europa decidió que para el 2050 van a ser carbono neutro. China para el 2060. Chile también firmó un acuerdo hace poco. Corea lo propio. Eso, Jimmy, en el lenguaje, sino que con esto tengo que tener cierto cuidado porque hay personas que se ponen nerviosos, pero la biodiversidad es una riqueza que tiene el Ecuador y lejos de querer explotarla, lejos, porque la gente malinterpreta que cuando hablo de transacciones sobre la biodiversidad, no me refiero a explotarla, me refiero a que nos paguen, Jimmy, por conservarla. A eso es lo que me refiero. Entonces, hay un territorio como la población de Estados Unidos, China, Corea, toda Europa, que han dicho y tienen un norte para el 2030, 2050 y 2060, en los 3 ejemplos que puse, y en ese orden, que necesitan sus productos que sean con credenciales ecológicas. De acuerdo. Entonces Ecuador alzó la mano y dijo, acá, desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso, empezó la transición ecológica, por favor miren hacia el Ecuador, que tenemos toda una política pública y somos el primero de América Latina y de los 3 primeros en el mundo en hacerlo. A ver, muy bien, ministro, pero hay algo en lo que realmente, por supuesto, no estoy responsabilizando al gobierno de Lasso, que recién empieza, pero en lo que nos hemos quedado de año, que es en el manejo de los desechos, de la basura. Este debe ser el único país o uno de los pocos países del mundo que no se ha dado cuenta que la basura es dinero y que reciclar y que ya no seguir enterrando basura es el mejor negocio, es un gran negocio, lícito por supuesto. Me pregunto qué planes tiene el ministerio para que empecemos a darle el tratamiento adecuado a la basura y no sigamos contando con los cementerios de basura que son los que están regados en todo el Ecuador. Su pregunta la pongo un poco en números, ¿no? Solo el 5%, Jimmy, de los productos de las ciudades de América Latina tienen un, comillas, y quiero ser muy enfático en las comillas, tienen un adecuado manejo de la basura. ¿Y por qué las comillas? Porque se dice que un adecuado manejo de la basura, y mire que solo le estoy diciendo el 5%, quiere decir que luego de que la consumieron, la entierran. Ese es un principio, inclusive, por más de que ya no vaya a ríos, a acequias, quede en las calles, por más de que se entierre, ya es un principio obsoleto. Lo que realmente hay que hacer es evitar que vaya al relleno sanitario. La parte inicial no voy a entrar en conceptos y estilos de vida y cuánto necesitamos para vivir o no, pero digamos que todos extraemos, ¿verdad? Recuerde que somos una población, Jimmy, cuando usted y yo nacimos, éramos 3.500 millones de personas en el planeta. Hoy somos 7.400 millones. Es decir, en su generación y en la mía, hemos visto duplicar las personas. Imagínese toda la presión que eso le mete. Vuelvo a su pregunta, Jimmy. Entonces, en vez de que se entierre la basura, la idea sería volverla a insertar en el proceso productivo para que sea materia prima para el mismo producto o para otro. Y yo le hago así esta parte de acá abajo de volverla a insertar. En esta parte, Jimmy, usted tiene distribución, logística, empaque, agregación de valor, distribución, y todo eso es generación de empleo. Claro. Entonces, lejos de que el concepto de transición ecológica o economía circular sea una traba para las industrias, lo que nos va a generar es una fuentes de empleo, miles de fuentes de empleo. Lo que hay que crear es la política pública que acompañe a eso. Y cuidamos al planeta también. Viene Alondra ahora. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Le saluda Alondra Santiago. Yo tengo 3 preguntas muy puntuales, ministro. La primera, y poniendo un poco de antecedentes, la emisión de carbono en la humanidad es de cerca de 32 millones de toneladas de CO2.
el tema de la contaminación, el cambio climático y los gases del efecto invernadero están causando problemas terribles en la tierra y a futuro también podrían causar riesgos en la soberanía alimentaria. Y el nuevo enfoque que tiene el ministerio tiene que ver con al 2050 lograr este objetivo de ser carbono neutro. ¿Qué es eso y cómo lo van a lograr? Y sobre todo, en estos 4 años dejar ya bien fuerte este programa para que en los próximos gobiernos también se respete y lograr este objetivo. Alondra, qué gusto de verla. Muchísimas gracias. Es una pregunta trascendental en la administración y en la humanidad. Permítame explicar primero qué es el cambio climático en palabras muy sencillas como las entendí yo. Toda actividad humana genera unos gases, ¿verdad? Estos gases se van a la periferia del planeta y esa capa se va haciendo cada vez más gruesa en la periferia del planeta. Entonces, el calor que se genera dentro del planeta no puede salir y se queda adentro. Esa es una explicación que la entendí yo así de sencilla y que se le explico a mis hijos de 8 años y al de 17. Entonces, la actividad humana genera unos gases que se quedan en la periferia, que cuando el calor del sol, luego de que utilizamos, quiere salir del planeta, no puede. Ese es el calentamiento global y ese es el punto de partida para entender todas esas cifras que usted dijo y decir, bueno, para el 2050 tenemos que ser carbono neutro. ¿Cómo lo conseguimos? Con una transición ecológica. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente, le decía Jimmy hace un momento de que éramos 3.400 millones de personas cuando nacimos en la época nuestra y ahora somos 7.400. Esos carros que se necesitan, esa ropa que se necesita, esa comida que se necesita, genera los gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que hacer una política pública. Al principio puse algunos ejemplos. Por ejemplo, cambio de matriz productiva. Evidentemente, producir con energía solar o energía del viento o energía del agua produce mucho menos gases, que son los que se acumulan arriba, claro, que el combustible fósil. Andar en un vehículo mucho más eficiente genera mucho menos gases. Construir viviendas de esa manera genera mucho menos gases. Y en lo cotidiano, porque yo siempre digo, Alondra, que la salida está en lo que hagamos cada uno. Y para la audiencia de a pie, de los que somos más de lo sencillo, por ejemplo, ¿cómo se baja una huella de carbono en el día a día de una persona? Yo me levanto y la primera acción que hago es desconectar el enchufe de la pared. Eso es un vampiro eléctrico. Recuerden que el mejor ingreso es el ningún egreso. ¿A qué me refiero? Si todos los enchufes de todo el país quedan conectados, se necesitan más plantas hidroeléctricas o de las que sea. Pero si todo el país, los 16 millones de personas que tengan un celular, desconectamos, ese es el vampiro eléctrico. Entonces, es una fuente de energía que al desconectarla, claro, ya no le pides al país. Y de ahí otras cosas, claro, menores, pues en el día a día, en evitar fundas plásticas, en lavarte los dientes con la llave cerrada y muchas cosas. Y por más trivial que le parezca a algunos, la salida está en las acciones cotidianas de cada uno, ¿no? Así que eso es arrancar, claro, un cambio de matriz productiva en los diferentes sedes del gobierno, en alimentación, en agricultura sostenible, en energía, en vivienda y demás. Claro que sí, ministro. Le voy a escribir ahora a mi mamá porque mis enchufes se quedan conectados y yo no sabía eso. Yo dejo todo conectado, ahora mismo le voy a escribir. Pero es verdad, todo también depende de nosotros. Otra pregunta que es muy importante, no solo a nivel medioambiental, sino político, el tema de la minería. Recordemos que también este año Cuenca le dijo que sí a la prohibición de actividades mineras por la contaminación del agua. Y esto es realmente importante, que todos los actores políticos y la sociedad está pendiente de lo que se puede hacer. Desde el ministerio, ¿cuál es el trabajo que se va a hacer con la minería y sobre todo con la minería ilegal, que también se está apoderando mucho del país y de zonas realmente críticas? Sí, Alondra, esa también es una pregunta muy sensible o digamos, muy buena, y efectivamente hay que dividirla en los dos ejes que usted acertadamente lo ha hecho. Lo uno es la minería ilegal y lo otro es la minería, digamos, formal, en donde usted tiene pequeños, medianos y grandes, ¿verdad? Típicamente, voy a comenzar probablemente con la más fácil, típicamente en la minería formal es una industria como la del petróleo inclusive, que ha estado muy presionada por el mundo y muy observada, y hay tecnologías
que permiten extraer de manera responsable. No es que soy fanático de la minería, ni mucho menos. De hecho, yo apuntaría hacia unos esfuerzos más enfocados en conservación, en biodiversidad, pero la minería está en el Ecuador. La minería tiene unas normas, unas leyes que si es que cumplen y encajan en eso, mi deber como autoridad, respondiendo a su pregunta, es entregar las licencias si cumplen y de ahí ser implacable con los controles, ¿verdad? Eso de cara a la minería formal, por más pequeña, mediana o grande que sea. Perdón, y antes de pasarme la otra. Y en los controles, Alondra, hoy existe toda la tecnología, inclusive que no es ni in situ. Se puede hacer con drones, satelitalmente. Usted puede ver la calidad del agua, no necesariamente tiene que ir ahí. Hay toda la tecnología para exigirles que nos preserven la naturaleza tal cual la entregaron, tal cual la recibieron, o mejor. De cara a la minería ilegal, esa es otra historia. Claro. Ese es un tema en donde hay que trabajarlo interministerialmente con el Ministerio de Gobierno. Son zonas muy sensibles. Nuestro rol como autoridad ambiental es hacer los controles, emitir los informes, pero de ahí ya de acciones físicamente en el terreno quizás le corresponden un poco más al Ministerio de Gobierno. Y tenemos un comité en el que trabajamos conjuntamente en eso. Perfecto, ministro. Y la última pregunta de mi parte, antes de darle paso a Omar, es, tengo entendido que ayer, si no me equivoco, fue ayer que se reabrió la pesca artesanal de pepino de mar en Galápagos. Por favor, usted me corrige si es verdad. Y esta decisión la toma el Parque Nacional de Galápagos, que está bajo la jurisdicción del Ministerio del Ambiente. Esta pesquería estuvo cerrada por 10 años debido a la sobrepesca y hay algunos ecologistas que están un poco preocupados. ¿Qué de cierto tiene esto y cuáles son las acciones a tomar aquí? Alondra, no son 10 años que ha estado cerrada la pesquería del pepino, son 7 años. Estuvo cerrada desde el 2016 y se cerró porque habían 6 pepinos por metro cuadrado. Luego de 7 años de conservación y luego de estudios, ahora se determinó que hay 12 pepinos por metro cuadrado en el área, digamos, siendo el límite mínimo exigible para abrir la pesca de pepino 11 pepinos, ahora hay 12. Entonces ayer ha habido una negociación negociación por decirlo de alguna manera, ¿no? Una conversación, un diálogo. Recuerde que este es el gobierno del encuentro, ¿verdad? El gobierno del diálogo. Ha habido un diálogo con los pescadores artesanales de pepino en Galápagos y lo que se ha acordado es abrir la pesca de 600,000 pepinos en 2 meses. Eso no afecta y a eso es exactamente a lo que me refiero, de que podemos vivir en coexistencia con la naturaleza, que nuestra biodiversidad pudiera generar recursos. Entonces es una pesca de 2 meses, 600,000 pepinos y se vuelve a cerrar la pesca de pepino en Galápagos. Claro, se trata de sostenibilidad. Adelante, Omar. Ministro, buenos días. En honor al tiempo, ¿cómo está? Buenos días, ministro. En honor al tiempo, 2 preguntas breves. Uno, muchas personas aquí he estado filtrando, mientras mis compañeros estaban haciendo las preguntas, he estado filtrando interrogantes de la gente que está viendo el programa. Consultan, ¿ustedes van a continuar con el plan de las cocinas de inducción o algo parecido? No es un tema que me compete a mí, no tengo idea realmente, prefiero decir la verdad, no tengo idea de las cocinas de inducción. De hecho, primera vez que menciono la palabra en 3 semanas que estoy, así que prefiero decir que no, y pensaría que no es un tema de mi cartera, pero no está en nuestro plan. Perfecto. Ok, y siguiente interrogante, hay personas que aquí hablan mucho sobre los autos eléctricos, que hay todavía muchas barreras, insisto, a lo mejor no es... Usted no va por la parte arancelaria, pero usted puede hacer las gestiones como para mejorar las condiciones para la importación de vehículos eléctricos, que es hacia donde tenemos que caminar. Y realmente, hoy por hoy, en el Ecuador, comprar un auto eléctrico es casi comprar media casa. Sí, totalmente. Tiene toda la razón. Efectivamente, yo no tengo nada que ver con aranceles, ni impuestos, ni nada de esas cosas, pero la cartera sí puede exhortar. Claro. Entonces, a eso es lo que me refiero con los diálogos interministeriales.
Pero ahí hay un tema importante que falta, ¿verdad? Porque usted trae los vehículos eléctricos, pero si no tiene una red de distribución o de carga de energía, no puede llegar a Quito-Guayaquil. De hecho, hay vehículos que tienen autonomía de 150 kilómetros nada más. Entonces, inclusive un Guayaquil-Salinas se pudiera complicar. Entonces, no solo exhortaría desde la cartera que represento la importación de vehículos eléctricos con ciertas preferencias y beneficios para quienes deseen hacer eso, sino que también una red de distribución en la que los vehículos puedan hacer una parada, no sé, en Guayaquil-Quito, en Santo Domingo o en Quevedo, abastecerse en 20 minutos y seguir. Entonces, lo uno tiene que ir acompañado de lo otro y sin duda es un tema que vamos a empujarlo. La última interrogante, ministro. ¿Qué pasa con los parques, con las reservas naturales de nuestro país? En el gobierno de Lenín Moreno, a los guardabosques se los trató, se los arrastró y se los echó a la calle a patazos. ¿Ustedes cómo van a manejar la situación de los parques nacionales, que también era una fuente turística, era una atracción turística, pero que lamentablemente con Lenín Moreno se hizo un desastre y se echó a casi todos los guardabosques del país? Sí, entiendo que basado en una ley de austeridad se separó de la institución algunos. Para nosotros los guardabosques o guardaparques son una prioridad también realmente. Nosotros tenemos 61 áreas protegidas en el país y van a ser la cara de nuestra presentación ante el mundo en general. Nosotros estamos elaborando un plan que todavía no lo puedo comunicar, en donde podamos invertir en infraestructura, refugios, baños, lugares de descanso y demás, que se convierta en un atractivo, que la gente pueda venir y que, sabe que Ecuador es conocido como uno de los países más megadiversos del mundo, ¿no? Así es. Entonces, hay un plan que lo presentaremos más adelante cuando esté terminado, pero sin duda las áreas protegidas serán la cara de presentación de nuestro país. La última consulta breve, ministro. Las últimas preguntas son las que más miedo le tengo, Gilles. Sí. Las últimas serán las primeras también. Esta es muy importante. Mire, ¿qué pasa con la pesca del atún en la zona de las Galápagos? ¿Se va a ampliar el espacio se va a expandir el espacio para la pesca del atún o se va a mantener el mismo límite en la reserva? También es una pregunta muy sensible y delicada que pudiera meritar un programa entero, Jimmy, pero le respondo de la manera más concreta. ¿Cómo no? Una decisión de esas de ampliación de la reserva impacta 3 ejes: lo ambiental, lo social y lo económico. En lo ambiental estamos de acuerdo inclusive con los atuneros, inclusive con los industriales, inclusive con los pesqueros. Nadie puede estar en contra de decir quiero más atún, o quiero, ¿verdad? Porque finalmente la ampliación de una reserva va a hacer que haya más peces ahí. El tema es que en la ampliación ellos se tienen que ir más lejos. Pero en todo caso, de cara al análisis ambiental, es un visto, es un check, es un ok, estamos de acuerdo. Pero de ahí los otros 2 ejes, Jimmy, hay que discutirlos, conversarlos. Insisto, este es el gobierno del encuentro. Agotaremos el diálogo hasta las últimas instancias, porque imagínense, hoy están pescando a 40 millas, ¿verdad? Porque el archipiélago de Galápagos, después de la punta más saliente, tiene 40 millas que nadie puede entrar. Ellos pescan de la 41 en adelante. Y ahora, en el supuesto caso que se les diga se amplió, se tendrían que ir a 201 millas. Entonces tienen que moverse 161 millas más. Correcto. Eso genera un impacto económico en combustible, personal y demás. Y de cara a lo social, habrán barcos que no podrán llegar a las 200 millas porque son más chiquitos. Entonces, hay que hacer en el caso que se decida ampliar, habría que hacer una transición, por ejemplo, de la práctica de pesca o migrarlos a... Entonces, estamos un poco lejos todavía de hoy poder decir sí o no. En todo caso, le insisto, como le decía, estamos en diálogos, estamos en conversaciones, estamos entendiéndolo y veremos cuál es la decisión que más le conviene al país. Correcto. Al país. Porque no es que la que más le convenga solo a Galápagos o solo a los pesqueros o solo a los que se les pudiera... Es la que más le convenga al país y entran una serie de factores, Jimmy. Gracias al ministro Gustavo Manrique por esta interesante entrevista hoy día. Un buen día, Gustavo, muy amable. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Gracias. Un abrazo.